Saludos y bendiciones para ti y con toda tu familia. Que la paz de Dios esté contigo, con tu persona y en tu corazón y con toda tu familia. En nombre de Jesucristo. Amén. Y te doy la bienvenida a mi canal y también a este video. Voy a estar exponiendo y dando la interpretación de un versículo de la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Quizá tú ya sabes, a ti dama, a ti varón, por si lees la palabra de Dios. Y si no, también puedes ir al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Y dice así la palabra de Dios. Y voy a estar leyendo la palabra de Dios en la versión Reina Valera 1960. Pero también os haré otras versiones para mayor entendimiento, conocimiento y revelación de la palabra de Dios. Para ti, dama, para ti, varón, ya sea que eres salvo, salva o conozcas de la palabra de Dios, e incluyendo también a ti que no sabes nada de la palabra, salvo lo que te han enseñado, los 10 mandamientos o el Padre Nuestro. Me refiero a ti, dama, a ti, varón, los que están en la religión católica romana. Al igual también a ti, dama, a ti, varón, sea cual sea pertenezcas a la denominación, todos son bienvenidos a mi canal. Yo expongo la palabra de Dios conforme está escrito en la palabra de Dios. Claro, aunque a veces para que ustedes entiendan, uso palabras, ejemplos, así como en forma de parábolas, algo así. Así como Jesús hizo enseñando por palabras para hacerle entender a la multitud que lo escuchaba. Así lo hago yo también, con ejemplos o como parábolas, algo así. No necesariamente todas son palabras, no. A veces uso algún ejemplo de lo que nos acontece a cada uno de nosotros como persona, dependiendo del pasaje, aunque todo el pasaje habla también a nosotros, o sea, Dios hablándonos a nosotros, cada uno así como individual, familiar, hacia el prójimo, también a nivel de ciudad y nación. Así Dios habla. Así como Dios sigue llamando a toda la humanidad a que se ponga bien a cuentas con Él, arrepintiéndose de sus pecados y confesándolos a Dios, pidiéndole que todos le pidamos a Dios que perdone nuestros pecados. Y es lo que Dios quiere, que toda la humanidad reciba a Jesucristo
como su Señor y Salvador de su alma, para que cuando mueran puedan estar en su presencia. Así es. Así que ve al libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y dice así. Vuelvo a repetir. Libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y voy a estar leyendo la palabra de Dios en la versión Reina Valera 1960. Esta palabra, oh Dios, se lee en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Sí, eso es lo que hace la palabra de Dios. Lo primero que hace es que nos confronta con nuestro pecado, así como ya he mencionado acerca de los 10 mandamientos. O sea, el estándar como para estar bien con Dios es obedecer sus mandamientos. No estoy diciendo que solamente eso debes de hacer. No. Conlleva otros, como otros puntos más. O sea, como ya he dicho, debes de arrepentirte de tus pecados. Porque estás ofendiendo a Dios cuando pecas contra Él. Arrepentirte de tus pecados, reconocer que eres un pecador y decirle a Dios, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos. Y alejarte de ellos también. Y recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador de tu alma. Que Dios te hace ver que estás en pecado, y sabes que el juicio está sobre ti por desobedecer sus mandamientos. Y para que tengas paz y tranquilidad, la paz y la tranquilidad de Dios no es ausencia de problemas, porque los problemas siempre van a surgir. Estamos en un mundo que está el pecado. O sea, cuando entró el pecado, todo se empezó como a desmoronar. Entendemos que al principio, cuando Dios hizo a nuestros primeros padres, todo era perfecto. No había muerte, no había corrupción, todo lo que ahora podemos ver. Las plantas eran, diría como que tenían el 100% de las vitaminas que necesitaban nuestros primeros padres. Mas ahora está todo, no todo corrompido, pero ya está demasiado corrompido por causa de nosotros, por no tomar en cuenta a Dios en nuestras vidas, de cuidar el terreno. ¿Cuántas pesticidas no le han echado? Así es. Bueno, sigo, dice, porque la palabra de Dios es viva. Así es. La palabra de Dios es viva y nos da vida a cada uno de nosotros, siempre y cuando lo obedezcamos, lo leamos, lo meditemos y apliquemos a nuestra vida, así como he dicho los 10 mandamientos. O sea, no solo obedecer los 10 mandamientos, sino
todos necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y pedir perdón a Dios y recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra alma y empezar a obedecer. Que al arrepentirnos de nuestros pecados y pedir perdón a Dios y recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra alma, recibimos el Espíritu Santo que nos vivifica, que nos fortalece para ya no seguir pecando en contra de Dios. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo usa la palabra. Es como, el Espíritu Santo es como el médico. Toma la buena medicina que es la palabra de Dios y nos inyecta en nuestro espíritu y nos fortalecemos para no pecar, para no estar débiles. También la palabra de Dios, como dijo Jesús cuando fue tentado por Satanás. Él le decía que convirtiera una piedra en pan. O sea, ¿acaso tú no eres el Hijo de Dios? Di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que es la misma palabra de Dios. La palabra de Dios es el pan espiritual que necesita nuestro espíritu. Pero ahora también la palabra es como agua, que nos refresca el alma cuando ya estamos bien con Él. Sabemos que cuando vamos a morir, los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y le hemos pedido perdón a Dios y recibido a Jesucristo, sabemos que cuando moramos vamos rumbo a Dios Padre. Ya no vamos a ser enjuiciados, salvo las obras preparadas que Dios preparó de antemano para que anduvieran sus hijos aquí en la tierra. Y son muchas, así como evangelizar, enseñarle a otros, o así como mi persona que ahora estoy haciendo, exponiendo la palabra de Dios. Es una de las obras. No solo eso, sino también tener misericordia de mi prójimo, por si me ha insultado o algo parecido. Amén. Vuelvo a leer otra vez. Libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva. Así es. Si tomas en cuenta la palabra de Dios, si es que tomas en cuenta la palabra de Dios te da vida, te fortalece. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahí está, viva y eficaz. Así como ahora entendemos de los laboratorios que hacen los experimentos para hacer la medicina, que nos dan a nosotros, o ya vamos al hospital para que nos inyecten contra el sarampión o cualquier padecimiento o la gripe. Nos inyecta y es eficaz. La palabra de Dios también es eficaz, así es. La palabra de Dios se podría decir es como la buena medicina que necesita nuestro espíritu. Nos inyecta y nos fortalecemos. Y con ella nos protegemos de los malos virus. Podríamos decir los malos virus son los dardos de fuego de Satanás que nos lanza. Como que ellos malos pensamientos. Que a veces de momento tenemos ese pensamiento de querer que desaparezca una persona. O sea, sin razón. Esos son dardos de Satanás. Que comanda a los demonios. Y esa es una verdad.
Amén. Para que no nos enfermemos espiritualmente. Porque cuando nos llegamos a enfermar, como, bueno, es una forma de decir, cuando nos llegamos a enfermar es cuando estamos sin esperanza, cabizbajos, ya no tenemos ganas de seguir viviendo, así como hay muchos que se suicidan. Ese fue como una sobredosis que el enemigo les hace y se quitan la vida. O sea, al no conocer su identidad en Dios, que Él es amado, es amado por Dios. Todas las personas son amadas por Dios. Él quiere la salvación de sus almas, todos. Entendemos también que el enemigo osa a nuestros familiares, a nuestro amigo, a todo mundo a nuestro alrededor, diciéndole, tú no sirves para nada. Eso no es cierto. Porque fue Dios quien lo creó. O sea, todos nosotros Dios nos creó en su voluntad. Nos hizo nacer a través de nuestros padres y a través de aquel país, aquella nación, aquella provincia. Dios decidió que fuéramos así, que estuviéramos en ese lugar específico. Y no debemos de quejarnos si naciste en un lugar como que es algo difícil. Y Dios sabe que puedes fortalecerte si buscas de Él. En Él están todas las fuerzas que necesitamos a diario. En este mundo ajetreado, en este mundo de violencia, de envidia, de malas personas. O sea, aparte de que el enemigo nos quiere, él quiere que hagamos el mal, también con nuestra propia naturaleza caída, que todos somos pecadores, el pecado está en nosotros. No hacemos lo que teníamos que hacer, o sea, obedecer los mandamientos de Dios, en agradarlo, sino hacemos todo lo contrario. Lo que no debemos hacer, eso hacemos. O sea, el desobedecer a Dios, a sus mandamientos y a su palabra. Pero la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz. Amén. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Ahí está. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Sí, este versículo habla muchos puntos acerca como de aquellos doctores, ¿no? Ahora entendemos que la mejor forma de hacer cirugía es con rayo láser. Se podría usar ese ejemplo en este versículo. Ya, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. O sea, es más cortante que toda espada de dos filos. Deben entender que así se escribió por causa de aquellos tiempos. O sea, no había la ciencia, la tecnología, lo que ahora tenemos. Vuelvo a recalcar, es como ahora que las cirugías se hacen con rayo láser. Muy eficaz. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es lo que hace la palabra de Dios. O sea, cuando la lees y buscas agradar a Dios y el Espíritu Santo te convence que estás mal con Dios, te convence de pecado, de la justicia, que no estás haciendo bien las cosas y del juicio que vendrá en el futuro, cuando venga Jesucristo por su iglesia.
o sea, los que se han arrepentido de sus pecados y pedido perdón a Dios y han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador de su alma. Amén. O sea, hay muchas cosas en la palabra de Dios. Y te invito a ti, dama, a ti, varón, aunque todavía no te has puesto bien a cuentas con Dios, lee la palabra. Y Él te confrontará, te sentirás mal. Y ponte a cuentas bien con Dios para que tengas la paz y la tranquilidad. Y ya tendrás asegurado o asegurada tu alma, para que cuando mueras puedas estar en su presencia, para alabarlo y glorificarlo. Para eso nos hizo. No es que Dios necesitara de nosotros. Sé que hay muchos predicadores que piensan que como que Dios está llorando porque no lo recibes. No es así. Si fuera así, entonces los recibiría como a todos, ¿no? Y entonces, ¿por qué manda en condenación? O sea, por no haber tomado en cuenta a Él en sus vidas. La salvación se recibe estando en vida. Ya después de muerto ya no hay oportunidad. Ni tampoco es como que vas a purgar tus pecados en el purgatorio. Esa es una mentira inventada por la religión católica romana. No, eso no es cierto. Lean la palabra. No es que esté en contra de la religión católica romana, no. Y entre otros. Ahora no estoy diciendo que donde estoy yendo ya se la saben todas, no. Leemos la palabra y vemos lo que dice ahí. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, la palabra de Dios entra hasta lo más profundo de nuestro ser y quita lo que no le agrada en cada uno de nosotros. Como por ejemplo, la mentira, y no hay mentira piadosa. Mentira es mentira. Y si una persona miente, pues su padre es el diablo o Satanás. Él es el padre de la mentira y padre de los homicidas, o sea, de los que asesinan. Y él nunca ha permanecido en la verdad. Pero nosotros tenemos la oportunidad de estar en la verdad cuando nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios y recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra alma. Y comenzamos a seguir los pasos de Jesús, leyendo los evangelios y teniendo amor y respeto a todos nuestros semejantes, o sea, toda la humanidad. No solo los de nuestra familia, no solo los de nuestro país, sino a todo mundo. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí está. La palabra de Dios entra hasta lo más profundo si tú le permites. Si estás en desesperación, en angustia, acude a Dios así. No digas no hasta que me mejore un poquito más y después me presentaré a Dios. Déjame estar bien un poquito bien ante los ojos de Dios. No podrás.
porque todos somos pecadores. Dios compara el pecado como el lodo o como el agua que, que después de llover queda estancada en un lugar y es negra, negra, negra. Así es nuestro pecado. Y Dios nos pide que nos acerquemos así. Él nos limpiará con su palabra. Como he dicho, la palabra de Dios también es como agua, que nos limpia de todo pecado. O sea, cuando leemos los 10 mandamientos, entendemos que los 10 mandamientos, algunos son dolorosos, dependiendo qué tipo de pecado tenemos, entonces no, como que nos golpea por nuestro orgullo. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Amén. Vuelvo a leer otra vez. Libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, la palabra de Dios nos parte el alma. Esa es la confrontación con nuestro pecado. Y también nuestro espíritu. Para que Dios haga la cirugía en nosotros, de que estamos mal ante sus ojos. Estamos sucios, somos grosos por dentro, por causa de que somos pecadores y por nuestro pecado. Amén. Y Él limpia desde nuestro interior y nos va limpiando y después nos hace resplandecer en todo nuestro ser, en nuestro físico, porque nos hemos acercado como al doctor de doctores, que nos está limpiando de adentro hacia afuera, y después se muestra en aquella dama, aquel varón que quiere agradar a Dios, su paz, su tranquilidad, que es la paz de Dios, que Dios le ha puesto desde muy adentro de su alma, de su espíritu, en las coyunturas y en los tuétanos, al ver que Él está mal por causa de sus pecados, en haber desobedecido o haber recaído otra vez en el pecado, en el lodo, en el fango, que es el pecado. Dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es. O sea, aquí discernir es que Dios ve nuestros pensamientos. Cuando tenemos un mal pensamiento, como por ejemplo, ya he puesto el ejemplo de, no lo dice de boca, sino lo dice en su corazón. Ojalá esta persona se muera, no lo quiero ver ni en pintura. Aunque lo digas en tu mente, Él ve las intenciones de tu corazón, de lo que estás pensando. Él lo puede leer. O sea, aunque lo digas en pensamiento, para Él es como si ya lo hubieras hablado. Así como las personas mal habladas y mal pensadas, ellos piensan como que nadie se da cuenta de mis malos pensamientos y no sabe que Dios sí los lee. Así es. Dios discierne los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones, a todos. Él no necesita una bola de cristal, como las hechiceras y las brujas, no. Las hechiceras y las brujas y las adivinas tendrán su parte en el infierno, o lago de fuego, con azufre, si no se arrepienta.
Todos son bienvenidos a Dios. Si tú crees en Dios y en su palabra, pones tu confianza en Dios y lees su palabra y crees en ella y sigues perseverando en ella, eh, haciendo lo posible con tal de agradar a Dios, memorizas los versículos claves que están aquí en la palabra, eh, palabras de fortaleza, palabras de poder, palabras de aliento, palabras de paz, de gozo, de tranquilidad, de todo. Aunque también hay la palabra de exhortación que que nos lastima cuando tenemos orgullo, entre otros, pero es para nuestro bien. Así como cuando el doctor nos inyecta la medicina, duele nuestro brazo, pero hace efecto en nuestro cuerpo, dependiendo qué tipo de mal padecimiento que tengamos. Y el peor padecimiento de todos en toda la humanidad es el pecado, que necesita ser desarraigado. Y el único que lo puede hacer, quitarnos de nosotros, es Dios. Para Dios no hay nada imposible que no pueda hacer la cirugía en nosotros, incluyendo también hasta sanarnos de cualquier enfermedad. Claro, si está en su voluntad, porque a veces esa enfermedad ya es para muerte a veces, no con todos, para con algunos. Y lo mejor que puede hacer una persona enferma es ponerse bien a cuentas con Dios, porque ya después de muerto podrá estar en su presencia. Y en la otra vida tendrá un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado como la de un ángel. ¿Sí? Se imaginan. En la otra vida ya no vamos a tener un cuerpo que ya no va a tener enfermedad, ni dolor de espalda, ni nada por el estilo, sino que vamos a ser puros por la obra que hará Dios en cada uno de nosotros. Y Dios seguirá trabajando aquí, purificándonos, nuestra mente, nuestro corazón, en todo nuestro ser. Amén. Bueno, agradezco a ti, dama, a ti, varón, por haberte conectado y puedes compartir este video a tus contactos. Eh, de qué es lo que puede hacer la palabra de Dios en nuestra vida. Y Dios mismo, claro, usando su palabra. Y el Espíritu Santo trabajando en nosotros, santificándonos, purificándonos, justificándonos y al último la glorificación. Amén. Bueno, hasta la próxima con el favor de Dios. Y que la paz de Dios esté contigo, con tu persona y en tu corazón y con toda tu familia. En nombre de Jesucristo. Amén. Y por último, te pido a ti, dama, a ti, varón, si no te has puesto bien a cuentas con Dios y no sabes hacia dónde vas a ir cuando mueras, si quieres estar con Dios, repite esta oración que te guío con la ayuda de Dios también, que me da. Dile a Dios, Dios, me presento ante ti
Me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones. Acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador de mi alma. Acepto el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, derramando su sangre para perdón de mis pecados. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y ayúdame a agradarte. Revélate a mi vida y también a mis familiares. En nombre de Jesucristo. Amén. Si has repetido de todo corazón, ya eres un verdadero hijo e hija de Dios. Ahora te insto que leas la palabra de Dios. Siempre antes de leerla, pídele a Dios en oración que te enseñe y te revele su palabra. Y diciendo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Empieza primero leyendo los 10 mandamientos, los que están escritos en el libro de Deuteronomio capítulo 5 y 6. Y después de ahí empieza a leer los evangelios. Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y después de ahí los otros libros, Hechos, Romanos, Corintios, las cartas de Pablo, hasta llegar a el libro de Judas. Después de Judas sigue Apocalipsis. Eso te recomiendo que lo leas después de que hayas leído primero el Nuevo Testamento. Después sigues con el Antiguo Testamento, empezando Génesis, Éxodo, Levítico y así sucesivamente. Después vuelves a comenzar otra vez el Nuevo Testamento. Y segunda vez, otra vez vuelves a leer el Antiguo Testamento. Y cuando acabes dos veces el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, como la tercera, empiezas ahora sí a leer el libro de Apocalipsis. A mi entender, ahí llegan, como que se cuelan todos los libros, para que entiendas todo lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin, y sellar con el libro de Apocalipsis, pero que también significa revelación. Bueno, eso todavía me falta. Ok, ahora sí, hasta la próxima con el favor de Dios. Y que la paz de Dios esté contigo, con tu persona y en tu corazón y con toda tu familia. En nombre de Jesucristo, amén. Bendiciones a todos. Hasta la próxima con el favor de Dios.